Señor presidente, señorías, mi primera intervención, como no puede ser menos, es para trasladar el dolor del Gobierno y la solidaridad con las personas que han perdido la vida, con los heridos en este desgraciado accidente ferroviario y personalmente con el presidente de la Comisión, porque está afectado también en un miembro de su familia. En segundo lugar, quisiera decir que esta comparecencia se celebra en un momento especialmente oportuno. El pasado 24 y 25 de junio, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, aprobamos la reforma de la política agraria agrícola común. Ayer y hoy ha habido una conferencia sectorial en la que se ha acordado el sistema de aplicación de la política agraria común en España. Por lo tanto, me alegra fundamentalmente estar informando en tiempo real a esta comisión de cuál va a ser el marco de aplicación de la política agraria común a la vista de la negociación efectuada. Yo, desde el comienzo de la legislatura y prácticamente en todas mis comparecencias anteriores en esta comisión, que son 8 contando con la de hoy, creo que les he informado puntualmente del intenso proceso negociador que ha tenido lugar hasta llegar al acuerdo político alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea los días 24 y 25, con la aprobación de los reglamentos que van a configurar la reforma de la política agraria común. Saben ustedes perfectamente que la propuesta de reforma fue presentada por la Comisión en octubre de 2011 y debo decir desde el principio que es un modelo que al Gobierno no le gusta en absoluto. No es nuestro modelo de reforma. No tuvimos ocasión en el proceso de gestación de la reforma, desde la presentación de la comunicación hasta su plasmación en textos legislativos, de actuar porque no estábamos en el Gobierno. No hubiéramos consentido que hubiera habido un texto de esta naturaleza, hubiéramos peleado para que no hubiera sido una reforma con estas características. A mí no me gusta el texto de reforma, pero desde el momento en que estuvimos al frente de la política agraria, nuestra estrategia era dar la vuelta a una propuesta inicial muy lesiva para los intereses españoles. Creo que a lo largo del proceso negociador la posición relativa de España ha mejorado constantemente y eso gracias al enorme trabajo, esfuerzo y dedicación de los responsables de la política agraria y de los funcionarios del departamento que tengo el honor de dirigir. Creo que el acuerdo político alcanzado garantiza la estabilidad del sector agrario español, la viabilidad de nuestras explotaciones y la competitividad de nuestros sectores productivos para los próximos años. En mi primera comparecencia en esta comisión en febrero de 2012, para exponer la línea general de la política del Departamento, ya les informé cuáles iban a ser nuestras prioridades en la defensa de la PAC y de la importancia que iban a tener en la reforma de la misma las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual 2014-2020. El fortalecimiento de nuestro sector productor y la vertebración del sistema agroalimentario español eran los ejes que orientaban la posición española en el proceso de negociación de la reforma. Dije que en el proceso de negociación era esencial que el nuevo modelo de ayudas directas respondiera a las necesidades de la diversidad de orientaciones productivas españolas para evitar, y esto es importante, que se produjeran desequilibrios territoriales y sectoriales. Y como les informé, afortunadamente en España alcanzamos para la reforma de la PAC una posición común con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Agricultura el 15 de junio de 2012, en la que identificamos los principales elementos de la posición española para que sirvieran de referencia en el proceso negociador de la reforma y en la elaboración de enmiendas a los textos legales propuestos por la Comisión. Además del trabajo interno del Ministerio para preparar los debates en el Consejo y las negociaciones con los colegas del Consejo y la Comisión Europea, iniciamos contactos con todos los grupos parlamentarios presentes en el Parlamento Europeo para informar de nuestras preocupaciones de la propuesta y con los ponentes de cada reglamento con el objetivo de trasladarles nuestras prioridades
y las dificultades que la posición de la Comisión nos suponía. Y, paralelamente a la reforma de la PAC, se negoció el presupuesto de la Unión Europea, el conocido marco financiero plurianual, del que también informé en mi comparecencia el 13 de marzo pasado. En este sentido, el acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 7 a 8 de febrero garantiza para España un nivel de apoyo equivalente al recibido durante el periodo actual, con una dotación de 35.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones de euros para desarrollo rural y más de 3.000 millones de euros para ayuda de mercado. Es decir, en euros de los que se reciben en el bolsillo, 47.000 millones de euros de fondos comunitarios que garantizan la financiación del sector agrario y desarrollo rural hasta el año 2020. Para cada uno de los ámbitos de la reforma, en el acuerdo de la Posición Común de 15 de junio con las comunidades autónomas, se marcaron como objetivos prioritarios los que voy a detallar. En pagos directos, evitar una reducción significativa de la ayuda media por hectárea, como consecuencia de la posible entrada masiva en el sistema de pago básico de la nueva superficie potencialmente elegible, que no estaba anteriormente en el sistema de ayudas. En segundo lugar, limitar las pérdidas y ganancias entre sectores, regiones y beneficiarios como resultado del proceso de convergencia interna de ayudas. Diseñar unas medidas en favor del medio ambiente y el clima que sean sencillas, se adapten a la diversidad productiva comunitaria, no afecten a la viabilidad económica de las explotaciones y no impliquen mayores cargas administrativas, con especial atención a los cultivos permanentes. Y contar con capacidad económica adecuada que permita atender las dificultades sectoriales específicas que se planteen mediante un apoyo de ayudas asociadas. En la OCM única se nos pedía prorrogar los sistemas de limitación de la producción, cuota azucarera y láctea y los derechos de explotación de viñedo para garantizar la estabilidad de los sectores. Aumentar el poder negociador del sector productor para mejorar su posición en la cadena de valor agroalimentaria y contribuir al reequilibrio de la misma. Establecer una red de seguridad eficaz que atienda a todos los productos con problemática similar y cuente con unos precios de referencia de desencadenamiento adecuados que garanticen la renta de agricultores y el abastecimiento de alimentos. En desarrollo rural se hablaba de la posibilidad de coexistencia de programas de desarrollo rural regionales con un programa nacional que permita abordar objetivos suprarregionales y mejorar la eficiencia de recursos financieros. Admisibilidad para subvencionar las inversiones de regadío destinadas a la mejora de eficiencia en el uso del agua y la energía que garanticen el suministro del agua a las producciones agrícolas. Y también la posibilidad de financiar nuevos regadíos de interés nacional o regional. Establecimiento de una tasa de cofinanciación del 75% para regiones en transición, por coherencia con el Reglamento de Fondos Estructurales. Como conocen sus señorías, durante parte del año 2011, todo el año 2012 y el primer semestre del 2013, la propuesta de reforma de la PAC ha sido debatida y analizada en las sucesivas presidencias del Congreso, Polonia, Dinamarca, Chipre e Irlanda, a nivel técnico y político. La presidencia irlandesa se marcó como objetivo alcanzar un acuerdo interinstitucional sobre la reforma en el mes de junio de este año. Como paso previo, los ministros de Agricultura de los 27 Estados miembros alcanzaron un acuerdo sobre los 4 reglamentos que componen el paquete legislativo de la reforma de la PAC durante el pasado Consejo de Agricultura celebrado el mes de marzo. Acuerdo que era un mandato negociador para que la presidencia irlandesa iniciara negociaciones con el Parlamento y la Comisión, que, por su parte, votó su posición negociadora en sesión plenaria el pasado 13 de marzo. Y ambas instituciones, junto con la Comisión Europea, dieron comienzo el pasado 11 de abril a los trílogos para aproximar sus posiciones con vistas a lograr un acuerdo de posición común en el Consejo en el mes de junio, lo que así ha sucedido, que será a su vez refrendado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria, alcanzándose, por tanto, el acuerdo definitivo sobre la reforma de la PAC. De los principales aspectos del acuerdo alcanzado en el mes de marzo por el Consejo de Ministros de Agricultura, informé a sus señorías en la comparecencia del pasado mes de abril. El Gobierno valoró muy positivamente el acuerdo alcanzado porque suponía el cumplimiento de la práctica totalidad de los objetivos de negociación establecidos en el acuerdo de conferencia sectorial en 15 de junio de 2012 y eliminaba todos los aspectos que perjudicaban a los sectores productivos agrarios españoles. Ahora tengo la satisfacción de informar a las señorías de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado el 24 y 25 de junio, en relación con la reforma de la PAC, que mejoran muy sensiblemente lo que estuvimos en marzo al proporcionar la flexibilidad que necesita una agricultura tan diversa como la nuestra. Es decir, la diferencia entre los acuerdos de marzo y lo que voy a informar ahora
es que incorporamos los resultados de la estrategia llevada a cabo con el Parlamento Europeo y los trílogos que se han celebrado. En lo que respecta al reglamento de pagos directos y a los 4 aspectos prioritarios que he mencionado anteriormente, permítanme informarles de los logros conseguidos y de la importancia de los mismos para el sector agrario español. En primer lugar, hemos conseguido evitar la reducción muy significativa de la ayuda media por hectárea, que habría supuesto la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles, limitando la incorporación de las mismas. El acuerdo permite limitar la superficie potencialmente elegible hasta una cifra del orden de la declarada en 2011. Les recuerdo, señorías, que es 22,4 millones de hectáreas, evitando la dilución desproporcionada de los importes unitarios de la ayuda que podría haberse producido si la superficie beneficiaria de las ayudas hubiera alcanzado el tope de los 38 millones de hectáreas. Es decir, la propuesta de la Comisión incorporaba la incorporación de 16 millones de nuevas hectáreas con derecho a ayuda que hubieran reducido proporcionalmente los importes de los actuales perceptores. El impacto hubiera sido bajar la ayuda de 229 euros por hectárea a 126 euros. Es decir, si no hubiéramos conseguido esta capacidad de limitación, que es una posibilidad que da el derecho comunitario, el Estado la ejerce o no la ejerce. Comentaré luego los acuerdos de conferencia sectorial. Hubiéramos perdido un 42% de las ayudas en todos los cultivos, en todas las producciones. Nuestro segundo objetivo era la eliminación de la obligatoriedad de aplicación de un mismo importe de ayuda o tasa plana, es decir, una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado miembro o región en 2019 en un proceso de convergencia interna plena. Es decir, la Comisión lo que nos proponía es que en 2019 todos calvos, todos con el mismo nivel de ayuda. Esa es la propuesta de la Comisión y sigue siendo la propuesta de la Comisión. Lo que pasa es que establece capacidad de derogaciones. Esta propuesta habría supuesto que todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus producciones específicas y sus costes de producción, recibieran ayudas idénticas, lo que habría conducido a que sectores que necesitaban ayudas las perdieran y otros que no necesitaban incremento de ayuda para ser rentables vieran incrementados los apoyos comunitarios. En relación con la propuesta inicial de la Comisión, se ha logrado corregir los defectos de esta propuesta y adaptarla a la realidad española. Y en este sentido, y tengo la satisfacción de comunicarles que desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019. En segundo lugar, que el mínimo de convergencia interna se sitúa en un 60% de la media de cada región que se establezca. Que el pago verde o greening, del que hablaré con más detalle en unos momentos, se podrá calcular a nivel de explotación, lo que evita la convergencia automática de un importe igual al 30% de la cantidad asignada a España que se hubiera producido de haberse calculado a nivel nacional como pretendía la Comisión. Que los pequeños agricultores, todos los que perciben menos de 1.250 euros anuales, les recuerdo que en España son 407.000, no estarán sujetos a la convergencia interna. Es decir, un 46% del total de perceptores de ayudas comunitarias, que son 881.000, no estarán sometidos a ningún proceso de convergencia. Que las ayudas acopladas que van a percibir agricultores y ganaderos y que suponen un 13% del total, es decir, 637 millones de euros, no están sujetas tampoco a convergencia. Y además, como cláusula de salvaguardia, se establece una limitación del 30% en la reducción del importe de ayuda que puede sufrir un beneficiario en el régimen de pago básico. Siempre los malintencionados, cuando yo cuento estas cosas, dicen se van a reducir las ayudas un 30%. Es una absoluta falsedad. Los sistemas que hemos establecido llevan a que el 50% de los perceptores no tienen ninguna convergencia, que el sistema de regionalización limita la convergencia y esta es una cláusula excepcional de salvaguardia que afecta a un porcentaje insignificante del número de agricultores. Pero siempre hay manipuladores de la opinión pública, lamentablemente, en todos los ámbitos. Permítanme centrar en un momento en este aspecto de la reforma, que, como saben ustedes, ha supuesto una de las principales líneas de trabajo de estos meses, que creo que ha sido
uno de los logros del Gobierno de las comunidades autónomas más importantes en las negociaciones de la PAC para conseguir una gran flexibilidad y alcanzar un cierto grado de convergencia. La Comisión planteó la reforma de modo que la convergencia se aplicara a nivel de Estado o región administrativa. Pues bien, dadas nuestras peculiaridades, hemos conseguido, con el apoyo de otros países con problemas similares, que la Comisión fuera sensible a nuestras demandas, de manera que, consiguiendo la convergencia pretendida, pudiéramos adaptarla a nuestro sistema de producción y niveles de ayuda en cada comarca agraria. En estas circunstancias, propone un modelo de aplicación regional del régimen de pago básico que minimice los trasvases de importes entre beneficiarios y sectores productivos y territorios, que tenga en cuenta los importes de ayuda perdidos en cada comarca agraria para cada tipo de superficie. Y con este objetivo hemos buscado el máximo consenso en el ámbito nacional, del que les hablaré al final de mi comparecencia. El tercero de nuestros objetivos esenciales durante el periodo de negociación tiene que ver con el componente verde o greening, para el que se ha flexibilizado notablemente las condiciones que permitirán su cumplimiento, incorporando muchas mejoras respecto a la propuesta inicial de la Comisión. De las mejoras conseguidas quiero destacar, puesto que además era una de las principales preocupaciones españolas, dentro de este apartado, que los cultivos permanentes se califican per se como componente verde. Es decir, no se les exigen condiciones de greening. Todos los cultivos permanentes en España cumplen el greening a priori. Y eso es muy importante para los casi 5 millones de hectáreas de estos cultivos en España, que son 2,5 millones de hectáreas de olivar, 1 millón de viñedo, 0,7 millones de frutos secos, 0,32 millones de cítricos, 0,25 millones de hectáreas de frutales. Es decir, señorías, al principio de la negociación parecía imposible conseguir que los cultivos permanentes estuvieran exentos del greening. Lo conseguimos en el último día de negociación, pero hemos conseguido que algo para España, que es un país que tiene un potencial productor de frutas y hortalizas muy importante, de olivar muy importante, de viñedo muy importante, en el caso de los frutales, los viñedos y los olivares, pues tengamos garantizado que el greening lo tenemos nosotros. Y yo creo que esto es enormemente importante, porque hemos defendido el papel ambiental que los cultivos permanentes cumplen, al ser los únicos cultivos considerados como sumideros de carbono por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas. El argumento final que nos permitió introducir los cultivos permanentes era poner de manifiesto que eran cultivos que eran verdaderos sumideros de carbono. Y creo que esto ha sido importante porque hemos liberado a los agricultores españoles del cumplimiento de muchos requisitos. También hemos logrado facilitar el cumplimiento del greening a las explotaciones con alto porcentaje de cultivos bajo agua, como el arroz, que tiene su importancia, además de para pastos permanentes, forrajes herbáceos o leguminosas. Con respecto a la diversificación de cultivos, se empieza a aplicar a partir de 10 hectáreas en lugar de las 3 que proponía la Comisión, y se exigen 2 cultivos para las explotaciones de menos de 30 hectáreas frente a los 3 que proponía la Comisión. Y la exigencia de mantener un 7% de explotación dedicada a superficie de interés ecológico se reduce a un 5%, se fija un umbral de 15 hectáreas para su aplicación y se amplía la lista de zonas consideradas como tal. Por último, respecto a las ayudas asociadas, se ha conseguido aumentar el nivel de ayudas acopladas hasta un 13% del presupuesto y un 2% adicional para cultivos proteicos. Se concede flexibilidad a la Comisión para aprobar un porcentaje más elevado si está justificado, y en el caso de España este límite podrá ser incluso superior previa autorización de la Comisión, dado que España ha mantenido un porcentaje en torno al 13,5% en el año 2011. Los Estados miembros podrán conceder pagos acoplados a sectores concretos que tengan importancia particular y también con el fin de compensar los efectos adversos que se deriven de la convergencia interna. Con la propuesta de la Comisión, el tabaco y el algodón, cultivos de enorme importancia social, en Andalucía y en Extremadura sobre todo, perdían los importes de ayudas acoplados, pero con el acuerdo alcanzado los agricultores podrán incorporar estas cantidades en el cálculo del derecho de pago básico, con lo que hemos evitado una pérdida del 12% para productores de algodón y una pérdida del 11,5% para los productores de tabaco. Para el anecdotario, debo decir que esto lo conseguimos
en el tiempo de descuento del partido, es decir, probablemente en el último minuto, muy cerca de las 6 de la mañana. Además de los puntos que acabo de indicarles y que figuraban en nuestra lista de objetivos prioritarios en las negociaciones, hay otros aspectos de esta reforma que son importantes y de los que les quiero informar. Dentro de la definición de agricultor activo, se establece a nivel comunitario una lista negativa de entidades no beneficiarias de ayudas directas de la PAC, cuya actividad principal o objeto social no es la actividad agraria. Compañías aéreas o de ferrocarriles, inmobiliarias, compañías de agua, instalaciones deportivas, que quedan excluidas de las ayudas y que es obligatoria para todos los Estados miembros. Las entidades podrán percibir ayudas si demuestran que llevan a cabo una actividad agraria. Y esta lista negativa puede ser completada por Estados miembros previa notificación a la Comisión. El pago para jóvenes agricultores en el primer pilar se hace obligatorio. Esta propuesta era la inicial de la Comisión, pero para llegar a un consenso en el acuerdo del Consejo del mes de marzo, la aplicación de los jóvenes agricultores se convirtió en voluntario. Sin embargo, España siempre indicó que este pago era importante para nuestro sector agrario y que fuera la que fuera la decisión final adoptada al respecto, se iba a aplicar en nuestro país, porque consideramos que incorporar y mantener jóvenes dentro de la actividad agraria es una de nuestras prioridades. En cualquier caso, para financiar este pago, los Estados miembros utilizarán un porcentaje del límite máximo nacional que no deberá superar el 2%. El régimen de los pequeños agricultores se hace optativo y los Estados miembros podrán aplicar de oficio este régimen simplificado para pequeños agricultores, algo que también defendió España, que defiende la simplificación a nivel administrativo y de beneficiario. Se considerarán como tales los que perciben hasta un máximo de 1.250 euros anuales y estarán exentos de aplicar el reconocimiento de la PAC y podrán no estar sujetos a convergencia interna. En lo relativo a transferencia entre pilares, que ya establecía el acuerdo sobre el marco financiero plurianual, y aunque pendiente de decisión final del Parlamento Europeo, esta podrá ser de hasta un 15% en ambos sentidos y un 25% del pilar segundo al 1 en Estados miembros cuya ayuda media esté por debajo de la media europea, como es el caso de España. Paso ahora a comentarles los aspectos más destacados en relación con el reglamento de la OCM única y dentro de los objetivos principales que establecimos en las negociaciones. En relación con el sector del vino, en el que estaba prevista la liberalización absoluta de plantaciones a partir de 2015, se establece un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones que estará vigente desde el 1 de enero de 2016 hasta el año 2030. El incremento anual de superficie de viñedo estará limitado a un máximo 1% anual, con la posibilidad de reducir este porcentaje teniendo en cuenta criterios objetivos y no discriminatorios. Se establece que los derechos de plantaciones actuales que estén vigentes y en poder de viticultores a partir de 1 de 2016 se podrán convertir en autorizaciones hasta el año 2020. Dentro de este sector se ha conseguido que la medida de promoción, hasta ahora limitada a terceros países, se pueda realizar en el mercado comunitario, que es, les recuerdo, señorías, el principal destino de nuestras exportaciones, aunque enfocado siempre a un consumo moderado. Con respecto al azúcar, la propuesta inicial de la Comisión era la supresión total de la cuota en 2015. El acuerdo alcanzado las prorroga hasta 2017, permitiendo que el sector remolachero y azucarero en su conjunto dispongan de un periodo suficiente para poder acometer de manera suave la transición hacia una futura liberación del sector. Además, como novedad, durante el periodo de vigencia de las cuotas se pondrá en marcha un mecanismo temporal de gestión del mercado para garantizar el abastecimiento del mercado interior. En cuanto al sector lácteo, la reforma ha dado la oportunidad para abrir un debate sobre el futuro de este sector en un escenario sin cuotas. La Comisión, en el mes de septiembre, convocará una conferencia extraordinaria para analizar las actuaciones que habrá que realizar a nivel comunitario en casos de desequilibrios y crisis en el sector. No obstante, ha habido logros importantes en relación con la red de seguridad en este sector. Así, se ha prolongado un mes el periodo en el que anualmente está abierta la intervención de mantequilla. Ahora estará abierta del 1 de marzo al 30 de septiembre. Se han incrementado un 60% hasta 50.000 toneladas las cantidades de mantequilla que puede comprar la intervención. Se han recuperado las ayudas al almacenamiento privado de quesos de larga maduración y, con respecto a la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, se abre la posibilidad de reconocimiento por parte de los Estados miembros de las organizaciones de productores de todos los sectores bajo unas condiciones y con un amplio abanico de posibilidades que van desde la adaptación de la oferta a la demanda, pasando por la comercialización en común, incluyendo la optimización de los costes de producción y acciones medioambientales. Igualmente, se abre la posibilidad de reconocimiento por parte de los Estados miembros a las organizaciones interprofesionales en todos los sectores que permitan mejorar la transparencia el de las relaciones de la producción y del mercado, mejorar las exportaciones, desarrollar acciones de promoción y de mejora de calidad, entre otras medidas. Los Estados miembros podrán establecer la obligatoriedad de los contratos en los sectores y etapas de comercialización que decidan
estableciendo un contenido mínimo de los mismos. Se ha incluido una nueva disposición que permite a la Comisión actuar en situaciones de graves desequilibrios en el mercado y exceptuar de la aplicación de la normativa de la competencia a las organizaciones de productores, sus asociaciones interprofesionales, permitiendo retiradas de mercado, distribución gratuita de los productos, transformación y procesado de los mismos, medida de promoción, etc. Se han conseguido otros logros importantes a nivel sectorial. En relación con el sector del aceite de oliva, se han reintroducido, que habían desaparecido, los precios de desencadenamiento de almacenamiento privado para el aceite de oliva, con la posibilidad de que la Comisión pueda revisarlos cuando sea necesario en función de la evolución de la producción y del mercado y, por primera vez, teniendo en cuenta los costes reales de producción. Igualmente, se establece que a la hora de desencadenar el almacenamiento privado, la Comisión deberá tener en cuenta la necesidad de responder a situaciones de mercado difíciles que tengan un impacto negativo en los márgenes del productor. Y, por otra parte, se ha conseguido que la Comisión elabore un informe antes de finales de 2014 sobre la posible ampliación de los programas escolares de aceite de oliva y aceituna de mesa. Para todos los sectores, pero con especial trascendencia para el aceite de oliva, en el caso de perturbación del mercado, la Comisión podrá permitir a las organizaciones de productores retiradas de mercado, almacenamiento privado y distribución gratuita, entre otras medidas. Y, además, se les permite la negociación colectiva de los contratos siempre que no superen un 20% de la producción nacional, que son avances importantes, sobre todo a la vista de que los esfuerzos que estaba haciendo estas organizaciones se estaban viendo frenados por las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia. Y ahora se abre un campo de maniobra que permite actuar con más eficacia en este sector. En relación a la fruta y hortalizas, se ha mejorado el régimen de precio de entradas de fruta y hortalizas, recuperando la referencia al valor de importación a tanto alzado, que es el importe fundamental que calcula a diario la Comisión Europea y que en el caso de España permite saber si las importaciones de terceros países respetan el precio de entrada. Se mantiene el etiquetado obligatorio del país de origen y se recuperan la gran mayoría de requisitos específicos para las asociaciones de productores, en particular la obligación de comercialización conjunta, y las asociaciones de productores podrán también presentar programas operativos. En otros sectores, como el trigo duro, se ha logrado reintroducir este producto dentro de los que son objeto de intervención pública. En carne de vacuno se ha incrementado el precio que desencadena la apertura de la intervención pública en un 21%. Y en apicultura se ha conseguido mantener la cofinanciación al 50% de las ayudas, porcentaje que no garantizaba la propuesta inicial de la Comisión. El 26 de junio se ha alcanzado un acuerdo muy favorable en materia de desarrollo rural que responde prácticamente a todos los elementos de la posición española acordada con las comunidades autónomas. Querría destacar los logros alcanzados en la negociación. Se ha conseguido la coexistencia, es decir, que la legislación comunitaria autorice la coexistencia de un programa nacional y de regionales en un mismo Estado miembro. No había programa nacional. Esto puede permitir realizar una política de desarrollo rural coherente en todo el territorio y responder a las especificidades regionales. Además, para garantizar la igualdad de trato de todos los beneficiarios, se permitirá elaborar un marco nacional con elementos comunes de los programas regionales. Este marco puede incluir un cuadro financiero resumen de los programas que ayude a evitar la pérdida de fondos comunitarios a nivel nacional. Para un sector tan importante para España como es el regadío, se ha obtenido un resultado altamente satisfactorio, con condiciones más realistas adecuadas a nuestro territorio. Para inversiones en regadío existentes se ha disminuido al 5% el requisito inicial del 25% de ahorro de agua que establecía la propuesta de la Comisión. Se ha conseguido incluir las inversiones para mejora de eficiencia energética, creación de balsas de regulación y utilización de aguas regeneradas que no estarán condicionadas a un ahorro de consumo de agua. El texto acordado permite también la ampliación de su política de regadío bajo determinadas condiciones que garanticen que no se produce un impacto medioambiental negativo. Se ha ampliado el número de medidas de carácter medioambiental que se contemplan para alcanzar el 30% de gasto mínimo FEADER reservado para objetivos medioambientales y acción por el clima. Y se incluirán medidas agroambientales, agricultura ecológica, agricultura a zonas con unidades naturales, medidas forestales, inversiones que contribuyan al medio ambiente y cambio climático y ayuda a zonas Natura 2000. En relación al sector forestal, se amplía el periodo máximo de ayudas a la forestación y para la creación de sistemas agroforestales. Además, se permite conceder ayudas de prevención y restauración de incendios y mejora del valor medioambiental de bosques de titularidad pública que estaban excluidos. También se ha logrado incluir la diversificación hacia actividades no agrarias de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias ubicadas en el medio rural. Las prácticas del componente verde no serán obligatorias para las ayudas por superficie de desarrollo rural. Además, se contemplan medidas agroambientales equivalentes para el cumplimiento del greening, siempre que no exista doble financiación.
Otro elemento esencial para el desarrollo rural son las tasas de cofinanciación comunitaria. El acuerdo recoge para regiones en transición, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, una tasa del 75%, el 73% para Murcia, frente al 50% propuesto inicialmente. La contribución comunitaria podrá incrementarse para determinadas medidas como agroambientales, líder, agrupaciones de productores, cooperación y medidas financiadas con transferencia del primer pilar. Por último, no quisiera olvidarme de hacerles alguna mención a los logros conseguidos dentro del reglamento horizontal en el que se recogen los aspectos financieros y control de la PAC y en el que nuestros objetivos eran lograr simplificación en la aplicación de la misma. En materia de anticipo de ayudas, se podrán comenzar a pagar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre de cada año. De esta forma, no tendremos que pedir aprobación a la Comisión para hacer este anticipo y podremos adelantar todos los pagos que reciben agricultores y ganaderos. Se reducen las sanciones en greening. En la aplicación del nuevo componente verde o greening, se simplifica la aplicación de sanciones aplicables en caso de incumplimiento y se reduce el porcentaje máximo de sanciones al 25% tras un periodo de transición de 2 años en que las sanciones máximas sean del 15 y del 20%. Con eso se permite que el componente verde, al ser un nuevo pago, sea exceptuado del régimen sancionador general con un porcentaje de sanciones más reducido y con un periodo transitorio para que se puedan adaptar los agricultores y ganaderos. Se ha logrado un periodo transitorio para que los Estados miembros incorporen en sus registros de parcelas agrícolas, en España el SIPAC, las superficies de interés ecológico, dada la enorme cantidad de recursos que hay que movilizar para digitalizar estas informaciones en los sistemas informáticos. Se ha logrado una simplificación real de la condicionalidad, eliminando requisitos y normas de difícil cumplimiento por parte de los agricultores que no están vinculadas directamente a la actividad agraria. Es destacable que en el ámbito de la condicionalidad, como lograr un trato equitativo a los agricultores y proporcionar la seguridad jurídica necesaria, se ha logrado posponer la introducción de los requisitos derivados de la Directiva Marco del Agua y del uso sostenible de los fitosanitarios hasta que estas normas estén plenamente aplicadas en todos los Estados miembros. Se reducen el número de controles, introduciendo la posibilidad de que los Estados miembros puedan reducir el porcentaje de controles sobre el terreno que realizan sobre los beneficiarios cuando sus sistemas de control demuestren que reúnen los requisitos necesarios para garantizar que los pagos se realizan correctamente. Posibilidad que va a permitir reducir costes administrativos a las administraciones y, sobre todo, que reducirá la carga inspectora y los costes a los agricultores y ganaderos. Se amplía de 2 a 3 años el periodo adicional de que van a disponer los Estados miembros para ejecutar los fondos de desarrollo rural procedentes del FEADER y así dispondrán los Estados miembros de más flexibilidad para ejecutar los fondos asignados y evitar la pérdida de financiación. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de reforma en la Unión Europea y teniendo en cuenta que ésta ha dado lugar a diversas alternativas y a la adopción de un planteamiento más flexible, no hay duda de que el proceso no termina en la Unión Europea, sino que continúa a nivel nacional. Como he indicado al inicio de mi intervención, desde el comienzo de las negociaciones se ha puesto de manifiesto que un único modelo de política común no sirve en una Unión Europea con 27 Estados miembros, 28 con la incorporación reciente de Croacia, porque todos cuentan con agriculturas muy diversas. Por lo tanto, una vez alcanzado el acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo, que sienta las bases de esta política para los próximos años, en todos los Estados miembros se inicia un debate interno sobre la implementación de la PAC a nivel nacional y cómo tomar las decisiones pertinentes para la entrada en vigor de la reforma. El Ministerio remitió el día 9 de julio a las comunidades autónomas y organizaciones agrarias un cuestionario sobre la aplicación de la reforma de la PAC que abarcaba todos los aspectos del acuerdo alcanzado para conocer la posición de las comunidades y organizaciones agrarias sobre las distintas alternativas existentes para aplicar el modelo en España, incluyendo el sistema de regionalización más adecuado a las necesidades de nuestro país. Y hoy, tras 2 días de intenso trabajo en la Conferencia Sectorial convocada al efecto, hemos alcanzado un acuerdo importante con las comunidades autónomas sobre la base del consenso, el acuerdo y el diálogo, del cual quiero trasladar las conclusiones a su señoría, conclusiones que hemos redactado pocos minutos antes de venir a trasladarles. En concreto, hemos terminado nuestra reunión a las 5 de la tarde, son las 5:30 y estamos trasladándoles los acuerdos. Debo decirles que, con lo cual sus señorías van a estar informados en tiempo y forma, que la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada los 24 y 25 de julio, ha tomado los siguientes acuerdos. Respecto del primer pilar de la política agraria común, si mis colaboradores disponen de algún ejemplar,
Si podemos hacer fotocopias, me gustaría que si estuvieran los señores diputados, porque creo que este es un documento importante y que además hemos tomado, aunque puede estar sujeto a correcciones, pero básicamente, primero, establecer un modelo uniforme de aplicación de la política agraria común en todo el territorio nacional. Segundo lugar, establecer que el régimen de pago básico se aplique de acuerdo con el modelo de regionalización propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que parte de la distribución de los importes de esta nueva ayuda por comarcas agrarias, teniendo en cuenta los importes percibidos en la misma, la tipología de los niveles de intensidad de ayuda y considerando 4 tipos de superficie en cada comarca. Superficies de tierra de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos. La aplicación de este modo de regionalización del régimen de pago básico debe permitir minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas, y esto han insistido mucho todos los consejeros, evitando transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios. Y hemos acordado que para el análisis de este modelo de aplicación y de sus efectos sobre los distintos territorios se va a constituir un grupo de alto nivel permanente que comenzará sus trabajos la primera semana de septiembre y que presentará sus conclusiones a la conferencia sectorial para que adopte acuerdos pertinentes antes de final de año. Es decir, señorías, hay un consenso sobre el modelo de aplicación. Si alguien tiene el PowerPoint que se ha distribuido a las comunidades autónomas, rogaría se hicieran fotocopias y se distribuyeran. ¿Se ha distribuido? Pues entonces me alegro, porque ahí viene explicado un modelo que es muy sofisticado. Un modelo que va a estar sujeto a un análisis de un grupo de trabajo y a reuniones bilaterales con cada comunidad autónoma para ver si existe alguna disfunción. El objetivo de este modelo, señorías, es evitar que la convergencia interna tenga intensidad significativa. Es decir, piensen ustedes que si no hubiéramos hecho ningún modelo y hubiéramos ido a la tasa plana, hubiéramos tenido una convergencia hacia la ayuda media total. Si lo hubiéramos hecho entre 2 cultivos, pues tendríamos unos parámetros. Vamos a hacer un modelo de regionalización que tenga cerca de unas 40, 42 regiones, o 38, 50, da lo mismo, para que la convergencia se produzca dentro de cada comarca o región, de tal manera que sea limitada, aplicando todas las demás salvaguardias, que hay 4.000 ciudadanos a los que no se les aplica, que hay señores que tienen un 30% de cláusula de salvaguardia, que estamos en una convergencia dentro de una comarca. Explicado este tema a los señores consejeros, pues ha tenido un amplio respaldo, debo decir, muy notable. Se ha acordado que no haya trasvases de fondo entre los pilares de la PAC. Es decir, los consejeros no quieren que haya fondos del primer pilar que vaya al segundo, ni del segundo al primero. Unanimidad, prácticamente. Nadie quiere. Hay una razón que es muy clara. Sobre todo en la del segundo al primero. En el segundo, las comunidades conocen lo que se les ha dado de desarrollo rural. Cuando se integra en el sobre nacional del primero, entra en un sobre que tiene una capacidad de distribución en cultivos que nadie controla, y el dinero de tu comunidad pues puede acabar, el dinero de Asturias de desarrollo rural puede acabar en el olivar andaluz. Entonces, hay ciertas reticencias. Como cláusula de salvaguardia, todo el mundo ha optado por blindar los 2 pilares. Segundo lugar, en cuarto lugar, la ayuda a jóvenes agricultores, todo el mundo, y aquí ha habido unanimidad, tenemos que llegar al límite máximo, 2% prácticamente, del 2%, exigiendo los mismos requisitos en el primer pilar. En el segundo pilar, pero que no hay que ser beneficiario de ayudas en el segundo pilar para recibir el complemento de pago en el primer pilar. Las zonas con limitaciones naturales, que se podían financiar en el primer pilar hasta un 5%, se ha acordado que se enmarquen solo en el segundo pilar y que un grupo técnico ajuste el modelo de aplicación de los criterios de limitación de dichas zonas. Unanimidad absoluta en aplicar un mecanismo de limitación cuantitativa de superficies a las que asignarán derechos en el 2015. Un grupo técnico va a fijar qué mecanismo de limitación es el más adecuado. Por aquí tenemos 2 opciones. Bien limitar la superficie a la que se declara en 2013, bien aplicar el porcentaje del 135 al 145 de la superficie ajustada a derechos en 2009, y un grupo técnico lo está. Hemos tomado 2 decisiones
dos decisiones que son importantes. El umbral mínimo para percibir ayudas directas a partir de 2015 se fija en 300 euros. Es decir, a todos los que están por debajo de 300 euros no se le da ninguna ayuda agraria, porque se entiende que es una actividad agraria insignificativa, que tiene más costes burocráticos que beneficios reales para la colectividad. Pero eso sí, se les da un periodo transitorio para integración en comunidades de bienes, en concentración parcelaria, en fórmulas asociativas, para poder seguir percibiendo ayudas. Paralelamente, se establece el llamado capping, es decir, los perceptores de más de 300.000 euros se les limita las ayudas. Es decir, los que están por encima de 300.000 se les limita, si bien a efectos del cálculo pueden deducir los costos laborales y no se tiene en cuenta la ayuda procedente del pago verde y se tiene en cuenta la agricultura asociativa. Me explico. Puede haber ayuntamientos, que hay ayuntamientos extremeños que integran a los productores de tabaco, a 100, 109 productores, y el que percibe la ayuda es el ayuntamiento y percibe 1 millón de euros, pero en realidad hay 109 agricultores que perciben pocas cantidades. En ese caso se tiene en cuenta la realidad. O sociedades agrarias de transformación en que hay 15 agricultores con un solo NIF que los perciben, pero hay 15 agricultores. Pero si hay una sociedad anónima que percibe 3 millones, a esa sí se le aplica. Entonces, hemos tomado la decisión de no aplicar el pago adicional a las primeras hectáreas. Un tema que pidió Francia, que para las primeras 50 hectáreas pudiera haber un pago adicional. Se ha entendido que esto puede trastocar completamente la distribución entre comunidades, entre perceptores, y no se ha puesto en marcha. Y los productores y superficie de viñedo, frutas y hortalizas que hasta ahora no venían percibiendo ayudas de la PAC no se van a incorporar al nuevo modelo de ayudas en coherencia con el principio de no incorporar nuevas superficies que conduzcan a la reducción de importe de ayuda que vienen percibiendo agricultores y ganaderos. Es decir, el modelo que se ha seguido es no alterar el statu quo. Era malo, bueno, regular, pero era lo que se pidió en conferencia sectorial, porque si en este momento se integran nuevas superficies, cada vez que se toma la decisión de integrar una superficie hay que decir a quién se lo quita, porque en este país hay mucho cinismo. Se dice, vamos a incorporar una superficie, y cuando dices, ¿y a quién se lo quito? Entonces empezamos. Y como hacemos una distribución comarcal, la distribución es dentro de la comarca. Si metes frutas en una comarca, se lo quitas al del maíz. Si metes viñedo, se lo quitas al del olivar. Pero la gente quiere meter superficies, pero no quiere decir a quién se lo quita, porque el dinero es finito. Entonces, el cinismo del buenismo político, es decir, vale todo, no vale, porque las cosas suman lo que suman y no se puede restar. Tanto a cada uno le puede gustar lo que le guste, pero si se asume que estamos en un modelo redistributivo y se le quita a uno para dárselo a otro. Pero cuando se pretende darle a uno y seguir igual, es imposible. A mí lo que se me pidió que negociara era flexibilidad para que no perdieran los territorios y los agricultores que ahora percibían ayudas. Y es lo que he hecho. Y esto es lo que ha decidido la conferencia sectorial. Esto no lo ha decidido el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esto es una decisión de los consejeros autonómicos. En la primera asignación de derechos de pago básico vamos a aplicar un mecanismo que solo asigne derechos sobre pastos a beneficiarios que sean ganaderos de una explotación ganadera en alta en el Registro General de Profesiones Agrarias. Es decir, no le vamos a dar ayudas de pastos a alguien que no tenga ganado. Los chollos se han terminado. Y un grupo de trabajo de alto nivel, debo decir que aquí ha habido mucha dificultad política, va a analizar la aplicación de requisitos ligados a la figura de agricultor activo, incluida la aplicación de la lista negativa y el umbral mínimo para verificar estos requisitos. Y también va a analizar los requisitos en relación con la actividad agraria sobre superficies con derecho a ayuda. Es decir, no hemos llegado a un acuerdo político sobre qué es un agricultor activo, qué es una actividad agraria significativa, lo hemos deferido a un grupo de trabajo que lo llevará a una conferencia sectorial que habrá en el mes de octubre o en el mes de noviembre. En relación con los pagos acoplados, se han tomado dos grandes decisiones. Uno, que vamos a utilizar el porcentaje máximo del 15% y que dentro de los pagos acoplados daremos prioridad a los sectores ganaderos. Es decir, tenemos que resolver el problema de la ganadería sin base territorial y eso hay que hacerlo con pagos acoplados. Respecto de otros sectores, un grupo técnico lo va a estudiar. En cuanto al programa de apoyo al sector vitivinícola, recuerden ustedes que se tomó una decisión que se puede ser discutible, que era destinar 142,7 millones de euros
del programa de apoyo al régimen de pagos directos. La decisión de la conferencia sectorial es que consolidamos este sistema y, por tanto, los actuales perceptores de pagos directos del sector vitivinícola lo van a seguir percibiendo. Y vamos a impulsar la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de organizaciones de productores en todos los sectores agrarios a los agricultores y productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan, respetando el marco competencial establecido en el bloque de constitucionalidad. En materia de desarrollo rural, se ha acordado que exista un programa nacional que coexista con los autonómicos, destinando como máximo 238 millones de euros, que es el montante extra de fondos del periodo 2014-20 respecto al 2007 al 2013. Se ha dicho muchas veces en esta Cámara que se han perdido fondos. Bueno, pues en desarrollo rural vamos a financiar el programa nacional con los fondos adicionales que, según algunos, son inexistentes, pero que, según otros, existen. Pues con los que existen lo vamos a financiar. Y vamos a hacer un grupo de alto nivel que va a estudiar las medidas que se incorporarán al programa nacional y la compatibilidad de la inclusión de las mismas en programas autonómicos. Entre dichas medidas, las cuestiones de integración cooperativa, la Asociación Europea para la Innovación. Es decir, el programa nacional tiene como una de sus prioridades financiar la integración cooperativa de carácter supraautonómico y las entidades asociativas prioritarias. Y la red rural nacional se incorporará en el programa nacional. Vamos a hacer un marco nacional acordado con las comunidades autónomas para armonizar las condiciones de aplicación de medidas de desarrollo rural. También haremos un grupo de trabajo para este. Y vamos a establecer mecanismos que flexibilicen la transferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos para evitar la pérdida de fondos comunitarios dentro de los que fijen los reglamentos comunitarios. Finalmente, y este probablemente sea el tema más complicado, señorías, no se lo oculto, vamos a crear un grupo de trabajo de alto nivel para analizar los criterios de reparto utilizados por la Comisión para distribuir fondos entre los Estados miembros y su aplicación a la asignación de fondos entre las comunidades autónomas. Este mismo grupo valorará la inclusión de otros criterios objetivos adicionales y podrá ponderar el grado de ejecución de los programas. Este grupo empezará el día 4 de septiembre y tendrá que terminar antes del 30 de septiembre. Digo que es el tema más complicado que tengo en este momento entre manos, señorías, porque cuando se repartieron los fondos de desarrollo rural en el pasado programa marco, se hicieron unas injusticias espectaculares en España. Hubo territorios que fueron laminados, arrasados. No hay ningún criterio político en los archivos del Departamento de los criterios de reparto. No existen, señorías. Y ha habido comunidades a que se les redujo el 60%, el 40% y otras que se incrementaron espectacularmente. Entonces, ahora mismo estamos en una acción complicada, queremos hacerlo objetivamente, pero partimos de una base de reparto que es cuanto menos manifiestamente mejorable por ser enormemente cariñoso con mis predecesores. Pero hay comunidades como Valencia que fueron arrasadas, comunidades como Castilla y León que fueron destrozadas, comunidades como Navarra que las laminaron. Es decir, pero vamos, las cifras son, y yo se las puedo dar a las señorías, sin ningún criterio objetivo, sino con puros criterios políticos. A mí me gustaría trabajar con criterios objetivos y lo voy a intentar. Si los criterios objetivos no prosperan, pues aplicaré la discrecionalidad política, pero desde la moderación, el sosiego y el equilibrio. Por lo tanto, señorías, esto es lo que le puedo decir. Hemos hecho una reforma de la política agraria común en la que creo que hemos conseguido muchos resultados para mejorar una propuesta lamentable, y cuando un material lamentable se esculpe tampoco va a salir una obra de arte perfecta. Pero de una propuesta lamentable creo que hemos hecho un sistema de aplicación que va a permitir mantener el potencial productivo español y seguir apoyando la competitividad de nuestras poblaciones agrarias. Habrá quien le guste más, quien le guste menos, quien cree que esta es una ocasión perdida de hacer una redistribución, pero no estábamos en este debate. Estábamos en el debate de una propuesta de tasa plana, de destrucción del potencial productivo español, y hemos ido a un sistema flexible y, además, con gran acuerdo con las comunidades autónomas. Es verdad que ha habido en la conferencia sectorial algunas posiciones desde la defensa de las competencias autonómicas y de los marcos estatutarios que no comparten determinados esquemas de política nacional, enormemente respetuosas, bien planteadas, con argumentos,
pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo de consenso. Y yo debo decir que es de las conferencias sectoriales de las que he salido más satisfecho por el enorme compromiso que han demostrado todos los consejeros que han participado en la defensa del sector agrario español. Mi agradecimiento hoy a mi equipo, que ha trabajado en esta reforma como no se pueden ustedes imaginar. A los parlamentarios europeos de todos los partidos políticos que nos han apoyado para conseguir en el Parlamento Europeo que las tesis se mejoraran respecto al Consejo. Y a los consejeros autonómicos que hoy han hecho un enorme esfuerzo de consenso para garantizar un marco estable de aplicación de la política agraria española. La tarea es muy difícil, técnicamente compleja, pero creo que si se pone buena voluntad, espíritu de consenso y ganas de construir el futuro, pues podremos mejorar el potencial competitivo de la agricultura española. Muchas gracias.